Dorian fortalece mientras se acerca a Puerto Rico. Ahora es un huracán categoría 1 y según el Centro Nacional de Huracanes, pudiera llegar a ser categoría 3 antes de llegar a la Florida el próximo lunes. La reina Isabel II aprueba la propuesta del primer ministro británico Boris Johnson de suspender las sesiones del Parlamento británico por 5 semanas. De esta manera se reduce el tiempo de maniobra legislativa sobre el Brexit. Brasil aceptó la ayuda económica de Gran Bretaña para combatir los incendios en la selva amazónica brasileña, pero con la condición de que el gobierno administre los fondos. Explosiones misteriosas en puesto de control en Gaza dejan al menos 3 policías muertos. El Ministerio del Interior, dirigido por Hamas, dijo que investigan los motivos del ataque. Muy buenas tardes. Les saluda María Alejandra Requena. Bienvenidos a Panorama Mundial. Comenzamos. Puerto Rico se prepara para las lluvias intensas que acompañan al huracán Dorian. La gobernadora sancionó la ley seca durante 24 horas o quizás más mientras pase el sistema con lluvias intensas y causar inundaciones que puede causar inundaciones y deslaves. Los residentes toman sus precauciones y se cancelaron las clases en las escuelas y las oficinas públicas que permanecerán cerradas. La gobernadora pidió tranquilidad. Vamos con Rafi Rivera, quien nos acompaña desde Yabucoa, Puerto Rico, quien nos tiene más detalles sobre estos planes en marcha que anunció la gobernadora. Rafi, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Panorama Mundial. ¿Qué nos puedes decir? Saludos, María Alejandra. Debo hacer una corrección, me encuentro esta vez en Fajardo. Yabucoa fue la intervención anterior donde allí hablamos con algunas personas que todavía recuerdan lo que pasó hace casi 2 años con el huracán María, pero te digo que de aquella locación de Yabucoa aquí a Fajardo ya el clima ha cambiado y esta puede ser te podría decir, la primera vez que hemos notado que se está sintiendo un poco de viento, que está lloviendo, pero lo cierto es que en estas áreas no hay flujo vehicular. No hay personas en la calle, los establecimientos que hemos visitado y con las personas que nos hemos topado, todos mantienen un plan de emergencia y están a la expectativa de lo que podría pasar. En el punto donde me encuentro es un punto muy cercano a las islas de Vieques y de Culebra, en la parte oriental de Puerto Rico, y lo que sigue serían las Islas Vírgenes Británicas y Americanas, que es por ahí donde en estos momentos podría estar pasando parte del huracán Dorian. Lo cierto es que, como te comento, ya el gobierno ha tomado las previsiones necesarias, teniendo la experiencia de hace casi 2 años de los huracanes Irma y María. Y aquí están las personas, y estamos nosotros con otros miembros de la prensa también, a la expectativa de ver qué podría estar sucediendo. Esto es una zona, una marina, lo que queda a mis espaldas, una zona muy frecuentada por público local, también por turistas. Aquí ya hemos visto cómo residencias han sido resguardadas, los barcos también han sido ahí acomodados debido a los planes que tengan las personas de contingencia. Pero lo cierto es que los efectos que se esperaban muy fuertes aquí, ahora mismo lo que tenemos es una brisa suave. Está un poco de lluvia, la temperatura del viento ha cambiado fría y toda la expectativa de ver que cambia. Te comento que la gobernadora Wanda Vázquez ya también se ha referido a la isla y hizo un llamado a mantener la calma a todos los ciudadanos, porque la ruta errática que ha mantenido este sistema desde el día de ayer, cuando que se suponía en un momento dado que entrara por el sur y en horas de la noche pues ya cambió su trayectoria, podría estar sucediendo cualquier otra cosa. Así las cosas, el gobierno mantiene a la calma y vamos a escuchar un poco de lo que dijo la primera mandataria al referirse a los ciudadanos sobre esta emergencia que Puerto Rico vive en estos momentos. Tranquilos, todos tenemos nuestros planes de contingencia ante esta situación, ¿verdad? Donde debemos estar preparados, donde nos venimos preparando ya hace algún tiempo. Así que tranquilos, pueblo, vamos a protegernos, vamos a estar en un lugar seguro y a esperar que esta emergencia pase. María Alejandra, te comento que el gobierno de Puerto Rico ya mantiene activados más de 300 refugios en toda la isla y que también el negociado para el manejo de emergencias y la administración de desastres
ha iniciado conversaciones con agencias federales de Estados Unidos en caso de que surja esta emergencia mayor y que necesiten apoyo, pues ya estarían llegando a la isla efectivos de ayuda. Pero por lo pronto te comento que el día se mantiene nublado, el mar está tranquilo, no se han reportado eventos mayores en esta área y específicamente en donde me encuentro, en Fajardo, donde sería uno de los puntos más cercanos por donde estaría pasando el ahora huracán Dorian. Así las personas todas se mantienen resguardados. Mañana en Puerto Rico no hay trabajo, no hay clase, todo hasta nuevo aviso, hasta que ya se confirme finalmente que la emergencia y el sistema, el fenómeno atmosférico ya ha pasado por nuestra zona. María Alejandra. Estaremos atentos, Rafi, por supuesto, a tus reportes. Muchísimas gracias y cuídate mucho. Rafi Rivera, desde Puerto Rico. Y en las últimas horas, la trayectoria de Dorian cambió significativamente. El pronóstico más reciente anticipa que el centro de Dorian no pasará por Hispaniola, pero República Dominicana vería lluvias y vientos de tormentas tropicales. Podrían verse también inundaciones, como se pueden dar cuenta. Los pescadores están tomando entonces precauciones para asegurar sus embarcaciones. Y las Islas Vírgenes estadounidenses, las de Gran Bretaña, así como las islas de Vieques y Culebra en Puerto Rico, están bajo alerta de huracán. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Dorian pudiera seguir fortaleciéndose y llegar a Bahamas el domingo y a la Florida el próximo lunes como categoría 3. Estaremos, por supuesto, atentos. La crisis política en el Reino Unido se sumó precisamente el conflicto del Brexit a la reina Isabel II. El primer ministro británico, Boris Johnson, pidió que se suspendan las sesiones del Parlamento. Con esta medida se reduce el margen de maniobra legislativa para presentar propuestas antes del 31 de octubre. La movida de Johnson es una propuesta sin precedentes y ha causado reacciones de apoyo entre sus partidarios y de rechazo entre quienes están en contra de la salida de la Unión Europea. El primer ministro niega que su motivación sea política, pero que sus adversarios lo califican como antidemocrático. Ahora, ¿qué significa la suspensión de sesiones del Parlamento británico? Bueno, es un proceso del gobierno británico que tiene lugar normalmente cada año, por lo general en abril o mayo, durante un corto espacio de tiempo. El procedimiento es que la reina suspende el periodo de sesiones del Parlamento a petición del primer ministro. Por lo general, se trata de un trámite que se concede automáticamente. Los miembros del Parlamento y los ministros mantienen sus cargos, pero no hay debates ni tampoco votaciones. El primer ministro ha pedido a la reina que proceda de esta manera en un momento en el que, en circunstancias normales, el Parlamento estaría sesionando. En Londres nos acompaña Claudia Rebasa con más detalles de esta información que se dio a conocer el día de hoy. Claudia, muy buenas tardes, buenas noches para ti. Sorprendió a muchos y las reacciones han sido diversas. Hola, muy buenas tardes para ustedes, Mariale. Así es, una movida política que ha traído un gran revuelo. Es decir, nadie esperaba esta movida política tan temprana por parte del primer ministro Boris Johnson. Y te explico un poco por qué, Mariale. El Parlamento tenía previsto regresar de vacaciones la próxima semana, el próximo lunes o martes. Ellos tenían previsto tener 2 semanas de trabajo, luego tener un break, puesto que las principales sesiones de los partidos políticos entran en conferencia, y luego continuar debatiendo. Lo que ha hecho Johnson es dejarle menos días para que los parlamentarios, que ya el día, por ejemplo, martes, dijeron que están tratando de ponerse de acuerdo en uno, pedir un voto de confianza en contra de Boris Johnson, o 2, tratar de tener una nueva legislación para evitar lo que todos quieren evitar, que es que Gran Bretaña salga de la Unión Europea sin un acuerdo. Esta decisión de Boris Johnson, ya aprobada oficialmente por la reina, ha traído mucho revuelo y obviamente las reacciones no se trataron de esperar. Ya, por ejemplo, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha dicho que esto es inaceptable. Escuchemos.
Sí, protesté en los términos más enérgicos posibles en nombre de mi partido y creo que todos los otros partidos de oposición se unirán a esto simplemente diciendo que suspender el Parlamento no es aceptable. Lo que está haciendo el primer ministro es como aplastar nuestra democracia para forzar una salida sin acuerdo de la Unión Europea. Jeremy Corbyn agregó además que le ha escrito una carta a la reina Isabel II en protesta por esta decisión del primer ministro Boris Johnson. También todas las autoridades de diferentes partidos políticos han protestado, puesto lo ven como una acción totalmente antidemocrática. Escuchemos lo que dijo Nicola Sturgeon más temprano. Suspender las sesiones del Parlamento para forzar un Brexit sin acuerdo que causará daños incalculables y duraderos en el país en contra de los deseos de los parlamentarios no es democracia, sino una dictadura. Y si los parlamentarios no se reúnen la próxima semana para detener a Boris Johnson, creo que hoy pasará la historia como el día en que murió la democracia en el Reino Unido. Para muchos, este movimiento político ha sido un golpe muy duro para la oposición y para todos aquellos que buscan que el país salga de la Unión Europea, pero con un acuerdo y no sin ningún acuerdo. Y el tiempo apremia. La pregunta es si es que los líderes de los partidos de oposición podrán ponerse de acuerdo y podrán lograr algo en el Parlamento antes del 31 de octubre. María Alejandra. Y mientras tanto, Claudia, te pregunto, ¿cuál ha sido la posición de la Unión Europea ante este anuncio? Oficialmente, la Unión Europea, un vocero de la Unión Europea le dijo a CNN que este era un asunto de política interna y que ellos no podían dar una opinión oficial. Pero sí sabemos que Bruselas está viendo muy de cerca estos acontecimientos, puesto que ellos también se están preparando para ver si tenemos un acuerdo o salimos sin ningún acuerdo. Para darte una idea, el próximo Consejo Europeo es octubre 16 y 17. Esa es la fecha en donde ya se debe saber si es que el país sale o no con un acuerdo de la Unión Europea, y ahí es donde se van a anunciar todas las medidas preventivas para ambos escenarios, María Alejandra. Las siguientes semanas serán cruciales para saber el futuro del país y saber el futuro del bloque europeo también, María Alejandra. El tiempo apremia definitivamente y es una decisión muy difícil, complicada. Claudio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy con los detalles de lo que está sucediendo. Que tengas muy buenas noches. Claudia Rebasa, en directo desde Londres. Abelardo Rodríguez es nuestro invitado de hoy. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana desde Ciudad de México. Nos acompaña. Muchísimas gracias por su tiempo, profesor. Y pues le pregunto, ¿qué opina de la decisión del primer ministro, Boris Johnson, de suspender el Parlamento y la reina Isabel II aprobando esto? Considero que es un terremoto político. Ya se ha concebido de una manera de Estado a través del aval de la reina de suspender las actividades del Parlamento en una sesión que iba a dirimirse el futuro del Reino Unido en la Unión Europea. Ha quedado claro que han buscado una medida extraordinariamente controversial para la democracia británica y también para el futuro de este país, que va a que busca perfilar una salida dramática a pesar de las resistencias que existen en el Parlamento, y también busca ser consistente con una decisión que se ha tomado al más alto nivel para buscar salir de la Unión y fortalecer su acercamiento con Estados Unidos con la administración Trump. Y se entiende la parte quizás con lo de Estados Unidos. Vimos a un Donald Trump que ha ofrecido muy buenos tratados con Gran Bretaña. Dice que va a ser maravilloso. Lo vimos en el G7 reiterando esto. Pero más allá de lo que pudiera suceder después del Brexit, hay que saber si va a haber un acuerdo o no, y precisamente los legisladores lo que han intentado evitar, o parte de ellos, en este caso la oposición, es que se salga de la Unión Europea, del bloque, sin un acuerdo. Constitucionalmente esto, ¿cómo afecta la democracia? Usted mismo lo acaba de comentar ahora, e inclusive la confianza que puede haber en el Reino Unido económicamente, a nivel de inversión.
El primer punto tiene que ver con que el Parlamento es la conciencia histórica del Reino Unido en el mundo. Es un punto de identidad y es un punto de acercamiento entre las instituciones y la diversidad plural de esta gran nación. Al pasar por alto la autoridad, la potestad del Parlamento y buscar una salida en la cual no pase una decisión histórica para el Reino Unido, hay una confrontación directa con este otro poder y también perfila un resquebrajamiento de lo que el Reino Unido ha sido en el último siglo. Eso sería, por un lado, esto tiene implicaciones para la seguridad nacional y también para la redefinición de lo que se ha venido perfilando desde el Partido Conservador del rol del Reino Unido en el mundo. En términos de los mercados financieros, esto aumenta la volatilidad, presenta inestabilidad y genera desconfianza en cuál puede ser el futuro inmediato en este mes que se está presentando esta controversia al más alto nivel. Si ya venimos en una escalada de recesión y se está perfilando también una recesión en la economía global, indudablemente que va a perfilar algunos de estos elementos que añaden la incertidumbre que se ha generado en el último mes por esta situación. Y sobre todo, profesor, porque déjeme recordarle primero a nuestros televidentes que esto es un procedimiento que es habitual, quiero decir, que la reina suspende el periodo de sesiones del Parlamento a pedido del primer ministro, pero normalmente esto sucede entre abril y mayo. Ahora está pasando en agosto, cuando queda tan poco tiempo para el Brexit, como usted mismo lo dijo, un proceso histórico. En algunos países dirían que es un golpe a la Constitución, inclusive que es un golpe de Estado. Pero acá, ¿cuáles son los posibles escenarios? En primer lugar, está dentro de las prerrogativas de la reina para poder tomar una decisión de este calibre. En segundo lugar, también ya se ha apuntado, definido tanto por la reina como por el primer ministro y su consejo, de que es una decisión de buscar mover el centro gravitacional del poder y de la integración o del rol comercial y económico del Reino Unido de Europa al Atlántico. Se busca afianzar la relación con Estados Unidos. Se anunció desde Francia fantásticos acuerdos, tanto por el primer ministro Boris Johnson como el presidente estadounidense. Y por último, también pone indudablemente un elemento controversial para la democracia en el mundo, para la democracia británica, para el papel de las democracias en los países occidentales, y sí, indudablemente cuestiona fuertemente la posibilidad de construir consensos. Esta decisión revela que no había un consenso al interior del Parlamento para buscar una salida con o sin acuerdo a través de la administración del primer ministro Boris Johnson. Y previamente con Theresa May sabíamos que no se habían podido poner de acuerdo, no habían aprobado en distintas oportunidades ese acuerdo que ya habían llegado con la Unión Europea. En teoría, Boris Johnson había dicho que sí, aunque era más propenso quizás a el Brexit sin acuerdo. La primera ministra de Escocia dijo que esto era el fin de la democracia, si esto sucedía, y el comienzo de la dictadura. ¿Se le pudiera llamar así? Yo considero que es un proceso que está en proceso. Yo lo que veo es que finalmente, si lo vemos en una historia de más de 2.500 años desde la democracia ateniense en Grecia, las democracias constitucionales como Grecia, en algún momento la misma Roma, en otro momento Reino Unido o Estados Unidos, no son para siempre y que puede haber regresiones autoritarias y en algunos casos que pudieran perfilar con actitudes que pudieran rozar en un desconocimiento de las divergencias y de las diferencias. Yo creo que todavía faltan elementos adicionales para poder perfilar que este pudiera ser el camino hacia la dictadura. Queda claro que este es el ejercicio del poder, la realpolitik. Se tomó esta decisión que es controversial y autoritaria y que sin embargo sí cuestiona la calidad de una de las identidades más fuertes en el Reino Unido y que es el papel de la democracia. Esto sí está severamente cuestionado y ahorita hay una gran herida
que se puede identificar a raíz de esta decisión que ha sido finalmente avalada por la reina para llevar a cabo la suspensión del Parlamento. En el momento que está pasando, profesor, es tan delicado y realmente estaremos atentos a lo que suceda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Abelardo Rodríguez, profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana desde Ciudad de México. Buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, muchas gracias. Increíble todo lo que está sucediendo. El Brexit no deja de sorprendernos, lo que pasa entre los parlamentarios y pues por supuesto con el gobierno, y quiero saber sus comentarios. ¿En dónde los pueden hacer? En mi cuenta en Twitter, @RequenaCNN. Pueden utilizar si gustan la etiqueta o hashtag Panorama Mundial. Y cuando regresemos tenemos más información. Seguimos con Europa. El presidente de Italia logra evitar las elecciones para formar gobierno, pero ¿con ello se soluciona la crisis política reciente? Les contamos los detalles, lo que está sucediendo. Y también varios países de América del Sur buscarán una solución para preservar la Amazonía y la explotación sostenible de la región. Brasil hace una propuesta. Les contamos cuando regresemos aquí a Panorama Mundial. Italia esquiva la convocatoria de nuevas elecciones. De la segunda ronda de consultas iniciadas por el presidente Sergio Mattarella salió una nueva coalición de gobierno. La agrupación populista Movimiento 5 Estrellas gobernará en coalición con el Partido Demócrata de centro izquierda. Giuseppe Conte repetirá en el cargo de primer ministro. Conte es una figura de consenso que no pertenece a ninguna de las dos fuerzas políticas. La coalición pretende que el gobierno sea duradero y capaz de responder a los problemas del país. Vamos con Javier Romero, quien nos acompaña desde Roma y nos va a explicar un poco más esto, sobre todo para los que en todo el continente, por lo menos el americano y en este caso en nuestra región, pues saben de la renuncia de Giuseppe Conte la semana pasada como primer ministro y ahora va a repetir en el cargo. Un gusto saludarte. Buenas noches, María Alejandra. Pues hoy era una jornada decisiva porque el presidente de la República se reunió con las principales formaciones políticas que tenían que traer una propuesta concreta de gobierno si se quería evitar ese fantasma de las elecciones anticipadas que, como ya dijimos en los otros días, habría bloqueado mucho el país y le habría impedido cumplir con compromisos con la Unión Europea o con los propios compromisos que había adquirido en la antigua formación de gobierno. Se confirma, aunque todavía no es de forma oficial, que hay esta unión entre el Partido Democrático y el Movimiento 5 Stelle. Se han puesto de acuerdo en quién será el primer ministro, que esto era un punto fundamental y, como bien dices, será otra vez Giuseppe Conte. La presidencia de la República lo ha convocado mañana por la mañana a las 9:30. Se espera que en las próximas horas, por tanto, ya sea la confirmación oficial, pero esto aún así podremos decir que no conseguirá resolver todo el problema de Italia, porque hablamos de dos formaciones muy distintas, dos formaciones que tendrán que llevar un programa de gobierno sólido cuando han defendido pareceres muy distintos. Por tanto, el nuevo primer ministro tendrá mucho trabajo por delante para intentar ponernos de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, nos encontraríamos ante otra crisis de gobierno, aunque esta no es, como bien has dicho, la idea que tienen los dos partidos. Quieren mantener los 5 años, por tanto se alejaría esa otra posibilidad de anunciar unas elecciones en la próxima primavera. Quieren mantener los 5 años de gobierno. En los próximos días iremos viendo cómo funcionan esos diálogos, esas conversaciones que serán, como digo, muy difíciles y tendrán que ponerse de acuerdo en muchos puntos cruciales. En todo caso, hay una cosa que es muy clara, María Alejandra, y es que hay un gran perdedor, que es Matteo Salvini, quien, como ya dijimos en los días precedentes, él se había visto reforzado por lo que decían las encuestas, que no le daban una mayoría absoluta, pero sí un poder histórico para su partido de más de un 30% de electorado. Podría ganar unas elecciones, formar un gobierno, en el caso de que se hubiera estas elecciones, un gobierno con partidos más afines, y este era su objetivo. No ha sido así, porque este gobierno alternativo ha desbaratado por completo esta posibilidad. Matteo Salvini ha tenido palabras
muy duras con respecto a estos dos partidos que formarán un nuevo gobierno, diciéndoles que no piensan en los italianos, que lo único que piensan es en mantenerse en el poder. En todo caso, Italia sí que podemos decir respirar y mantener un poco de equilibrio, no solo en Italia, sino también en Europa. María Alejandra. Y sabemos la posición de Salvini contra inmigrante 100%, muy radical cuando se trata de ese tema. Ahora, ¿esto soluciona de alguna forma esta crisis política? Por lo menos, quizás la palabra correcta es darle algo de estabilidad a Italia. En una Europa en donde están pasando muchas cosas, y pues bueno, más reciente, estamos reportando hace nada, Javier, pues el Brexit y lo que pudiéramos esperar, lo que está pasando en Gran Bretaña. Pues efectivamente, desde luego esto traerá un poquito más de estabilidad en Italia, por lo menos en las próximas semanas. Se espera que en los próximos meses, y los más optimistas esperan que en los próximos años, pero sobre todo, como bien dices, la situación de Italia así es la que prefiere la Unión Europea, que no prefiere, por supuesto, Matteo Salvini, quien ha tenido una posición muy dura contra la Unión Europea. Recordamos estos eslogans que tenía de Italia para los italianos. Lo primero son los italianos, y tuvo posturas muy duras con la Unión Europea. De hecho, él hoy ha criticado a esta nueva formación de gobierno alternativa, diciendo que en realidad son, por decirlo de alguna forma, esclavos de Bruselas, esclavos de la Unión Europea, y en todo caso Europa pues prefiere esta nueva formación de gobierno alternativo antes que Salvini, y sobre todo en un momento difícil como está en el Brexit, también como está en España, que todavía no ha formado gobierno. Y una última cosa, y es que también hay que recordarlo, y es que Donald Trump también ha dado su apoyo a Giuseppe Conte, lo hizo hace unas horas también a través de un tuit en el que le daba también su apoyo personal. María Alejandra. Pues bueno, Javier, muchísimas gracias. Estaremos atentos, por supuesto, a la información interesante, panorama, lo que está sucediendo. Que tengas muy buenas noches. Javier Romero, acompañándonos hoy desde Roma. Los líderes de los países de la Amazonía se reunirán el 6 de septiembre en Leticia, Colombia, para tratar la crisis en la selva amazónica. Los participantes discutirán una política única de preservación y explotación sostenible de la región. Las cuestiones ambientales fueron el tema de la reunión de Jair Bolsonaro y su homólogo chileno Sebastián Piñera. En Brasilia, Piñera insistió en abordar los desafíos en la Amazonía respetando la soberanía de Brasil. La Amazonia de Brasil está bajo soberanía brasilera, y eso hay que reconocerlo y respetarlo siempre. Pero también es cierto que muchos países quieren colaborar con un país amigo y hermano como Brasil, y por lo tanto Chile está muy contento de poder colaborar y de poder organizar la colaboración de otros países que también quieran aportar, pero siempre respetando la soberanía de Brasil y también respetando al presidente de Brasil. Las brigadas de bomberos en el estado de Rondônia trabajan día y noche para apagar las llamas en la selva amazónica. Las imágenes satelitales del servicio de monitoreo atmosférico Copérnico comienzan a mostrar señales de que los incendios están decreciendo, pero ya se han visto afectadas numerosas especies de plantas y animales. Nick Payton Walsh tuvo acceso a un grupo de bomberos que salía a trabajar en los incendios y conversó sobre la situación en la zona. Como mucho de lo relacionado con la crisis climática, cuando llega el llamado suele ser demasiado tarde. Estos bomberos trabajan sin descanso en la ciudad, recorriendo las calles con prisa para llegar a las llamas. La escena al llegar es familiar. A pesar de que los remotos bosques del Amazonas arden al doble del ritmo del 2018, nadie viene a ayudar. Un lote, una casa a medio construir, lo que creen que podría constituir la primera prueba. Aquí veo un terreno, esto es lo que encontramos, y diría que alguien inició el fuego para limpiar el lote. Se le fue de las manos, entró en pánico y nos llamaron. Siempre es así. El viento enciende la palmera y la planicie a su alrededor. Nada sobrevive a la velocidad del infierno.
Aunque el incendio ocurrió a pocas cuadras de la base, su trabajo hoy se centra en controlar las llamas, no en apagar el fuego. La intensidad con que arde este incendio es extraordinaria. Y sin ello se habría esparcido. Podría arder mucho tiempo porque está muy ventoso, es muy peligroso. A André le preocupa que venga en esta dirección. Yo no tenía idea. Estaba cocinando en casa y miro afuera y veo una enorme nube de humo negro. Y dije, se está incendiando todo. Ya ha ocurrido en los alrededores antes. Los brotes verdes nos recuerdan que los locales quieren limpiar la tierra para cultivarla. Los investigadores han encontrado al dueño de la tierra y si bien no pueden probar que haya comenzado el incendio, presentan la denuncia. Los dueños tienen la responsabilidad Para detener el incendio antes de que comience, pero no se inmuta por razones probablemente personales, locales. Esto es lo que tiene. Y nuestra responsabilidad colectiva es mantener la naturaleza, no construirle una casa. Nick Perón-Walsh, CNN, Portobelo, Brasil. Y el humo producido por los incendios forestales en el Amazonas ha llegado incluso a ciudades distantes como Argentina y Uruguay. Michael Roa nos habla de eso y del impacto que los gases y partículas de carbono pueden tener en la salud. Adelante, Michael. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el humo de los incendios forestales puede ocasionar molestias en los ojos, irritación en el sistema respiratorio y complicaciones en pacientes con problemas cardíacos y pulmonares. En Brasil ya se ven estos efectos. Esto ha sido un gran impacto en la salud de las personas, los ancianos y los niños, y ha sido muy perjudicial para nuestra respiración. Ha causado muchas dificultades para respirar y no ha sido bueno para la sociedad. El denso humo fue uno de los factores principales que hizo que la ciudad de Sao Paulo quedara el jueves casi a oscuras en pleno día. Los gases y las partículas de carbono generados por los incendios en el Amazonas brasileño llegaron el martes incluso a Montevideo, a unos 5.000 kilómetros de distancia. La dimensión de la partícula son muy pocas, o sea, son muy pequeñas, hasta donde sabemos más que una pequeña irritación no debería causar. En Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional informó el jueves que el humo de los incendios en el Amazonas alcanzó el norte del país, afectando la visibilidad en algunas provincias. Las partículas de carbono liberadas por la quema de árboles y otras materias orgánicas tienen muchas más probabilidades de viajar a los niveles superiores de la atmósfera. Los investigadores del Instituto Tecnológico de Georgia, en Estados Unidos, que realizaron el descubrimiento en 2017, aseguran que esto podría interferir con los rayos del sol, unas veces enfriando el aire y otras calentándolo, lo cual tendría un impacto duradero en el clima. Michael Roa, CNN, Atlanta. Una nueva erupción del volcán de Stromboli en Italia asustó a los habitantes y turistas que debieron cubrirse para evitar una lluvia de rocas y cenizas. Los testigos relataron que escucharon un fuerte ruido y vieron una nube negra saliendo del cráter del volcán que avanzó hacia el mar. Pese a la espectacular explosión, no se registraron heridos. Y cientos de personas tuvieron que ser evacuadas, mientras las lluvias torrenciales continúan golpeando a las regiones de Fukuoka, Saga y Nagasaki en Japón. Las autoridades emitieron una alerta de emergencia para advertir sobre posibles deslizamientos de tierra, inundaciones y ríos desbordados. En la ciudad de Takeo, un hombre murió cuando su auto fue arrastrado por la corriente. Los servicios de trenes fueron suspendidos en ese lugar ante la emergencia. Y el gobierno de Australia tomará medidas para proteger a sus universidades de injerencias extranjeras. El ministro de Educación anunció que creará un grupo de trabajo que se encargará de la ciberseguridad, de la propiedad intelectual, de los trabajos e investigaciones universitarias y de la transparencia de las colaboraciones. El grupo estará formado por representantes de universidades, del Ministerio de Educación y organizaciones de seguridad nacional. Las universidades australianas fueron escenario también de enfrentamientos a favor y en contra de las diferentes posturas durante las
protestas de Hong Kong. Esto provocó un debate sobre la influencia y el número de ciudadanos chinos en los centros de estudio. Y cuando regresemos, al menos 3 policías fallecen luego de una serie de explosiones misteriosas en puestos de seguridad en Gaza. Les contamos más. El gobierno de Yemen informó que se descubrieron restos humanos antiguos en unas cuevas ubicadas a las afueras de la capital Sanaa. El hallazgo parece indicar que son huesos que datan de hace más de 3.000 años y que fueron dañados por saqueadores de tesoros. Los arqueólogos también consideran que algunos restos podrían pertenecer a 2 cuerpos que probablemente fueron momificados. También creen que este descubrimiento será el primero de otros posibles hallazgos en la zona. Dos misteriosas explosiones en puestos de seguridad del movimiento Hamas en Gaza dejaron 3 muertos y 3 heridos. Primero, Hamas responsabilizó a Israel de lo ocurrido para luego señalar al grupo terrorista ISIS. José Levi nos tiene toda la información desde Jerusalén. Adelante. Fueron 2 posiciones de las fuerzas de seguridad palestinas del movimiento Hamas las que fueron objeto de este ataque en un intervalo de tan solo 1 hora, aproximadamente a la medianoche local. Entonces es que se produjeron inicialmente 3 muertos, también otros tantos heridos. ¿Qué es lo que pasa? En un principio las autoridades palestinas culpaban a Israel de lo ocurrido, amenazaban con represalias contra el sur de Israel, pero posteriormente, cuando este país negó rotundamente tal posibilidad y sobre todo cuando testigos hablaron de que se trató presuntamente de suicidas que detonaron sus cargas en ambas posiciones de la seguridad, es que las acusaciones de Hamas se dirigieron más hacia el así llamado Estado Islámico, o sea, ISIS, que también tiene una presencia significativa tanto en el contiguo desierto del Sinaí como en la propia Gaza. Entonces, lo que se habló es que se trató de suicidas que llegaron con sus cinturones de explosivos en motocicletas a los lugares donde iban a realizar sus ataques, detonaron esas cargas cuando se encontraban al lado de policías palestinos y esto llevó a esa cifra de muertos y heridos. Entonces, todo esto crea un dilema para el movimiento Hamas, ya que por un lado recientemente liberó de sus cárceles a miembros de ISIS, pero por ahora ve como este movimiento continúa siendo una amenaza a lo que es el régimen en Gaza. José Levi, CNN, Jerusalén. En México aumenta la cifra de muertos tras el ataque a un centro nocturno en Veracruz. Ya son 26 las víctimas y 11 los heridos. Las primeras pesquisas comienzan a arrojar pistas. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, inicialmente se detuvo a los presuntos responsables de la masacre y luego se les liberó. El mandatario anunció que pediría a la Fiscalía la apertura de una investigación. Y en medio de la crisis económica que atraviesa Argentina, varias organizaciones sociales se movilizaron en Buenos Aires para reclamar la aplicación de una ley de emergencia alimentaria. Bajo la consigna Urgencia para frenar el hambre, miles de manifestantes demandaron mayor atención para los comedores barriales, el aumento de las asignaciones sociales y aumentos en bonos recientemente anunciados para trabajadores y jubilados. Y en Venezuela, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado por más de 50 países, anunció la creación de sus comisiones de gobierno. Mediante un comunicado, Guaidó indicó que Leopoldo López será el titular del Centro de Gobierno, ente encargado de articular el trabajo de todos los comisionados. Greta Thunberg llegó hace unos momentos a Nueva York. Es la adolescente sueca considerada una de las activistas por el clima más importantes del mundo. Greta tiene tan solo 16 años.
zarpó el 14 de agosto hacia Nueva York desde Inglaterra a bordo de un velero de 0 emisiones que funciona con energía solar. Su objetivo fue llegar a tiempo a su destino para participar en la cumbre sobre el cambio climático organizada por la ONU. Esta cita está programada para el próximo 23 de septiembre en Nueva York. Qué bueno por ella, llegó con suficiente tiempo entonces a Nueva York. Pero cuando regresemos, nosotros vamos a estar hablando de los deportes y de Lionel Messi, porque aún no hay fecha para que debute en la liga. Y Luis Gerardo Buche nos tiene todos los detalles. No se muevan. Momento de los deportes en Panorama Mundial y Luis Gerardo Buche nos acompaña este miércoles. Gracias, Luis Gerardo, por estar con nosotros. Buenas tardes. Y pues bueno, más de uno debe estar atacado con Lionel Messi, con lo que está pasando porque ha recaído supuestamente con esto de su lesión. Pero también siguen las expectativas con respecto a Neymar, qué puede pasar, y el nuevo destino de Alexis Sánchez. Así es una semana en la que se cierra, Mariale, un gusto saludarte, el mercado de fichajes del fútbol europeo. Por eso hay muchos equipos que están a contrarreloj para tratar de resolver estos últimos fichajes, el caso de Neymar, de Icardi, de Alexis Sánchez. Pero bueno, vamos a comenzar hablando de Messi. Que sufrió nuevamente esta lesión, una recaída, ¿no? en su pantorrilla que no le ha permitido debutar. Y el Barça tiene que resolver, juega este fin de semana contra el Osasuna y lo hará nuevamente sin Messi. Vamos a comenzar con esto porque esta lesión que le ha afectado a Messi en la pantorrilla derecha lo mantuvo alejado parte de la pretemporada con el Barcelona. Recordemos que no viajó a Estados Unidos a jugar los 2 partidos contra el Napoli y que no le ha permitido debutar en esta campaña con el conjunto catalán, que ha confirmado que el alcance, no ha confirmado el alcance de la recaída, pero no va a arriesgar al jugador este fin de semana frente al Osasuna. Messi sintió molestias esta mañana en el entrenamiento con el equipo y tuvo que ser separado del grupo. Bueno, y se espera tener noticias, o al menos entre el Barcelona y el PSG, sobre el futuro de Neymar. Es la novela del verano en el mercado de fichajes. Pero lo que sí es cierto es que Neymar está en una serie de televisión. Es que Neymar estará en La Casa de Papel. El jugador del PSG aparecerá en el 6º capítulo de la 3ª temporada de la serie de Netflix. Interpreta a Joao, un monje que está en el mismo convento en el que otro de los conocidos personajes, Berlín y el profesor, están justamente ahí planeando su mejor robo. Neymar compartió un video en el que luce el uniforme y la máscara típica de la serie. A esto le sumó un texto en el que dice: pude realizar mi sueño y formar parte de mi serie favorita. Ello mientras que en las calles de Barcelona las opiniones están divididas sobre el regreso del jugador brasileño. Veamos. Yo soy aficionado al Barcelona, pero no me gustaría que volviera. Por la manera que se fue el año... Sí, exactamente. Por cómo se fue, pues... y creo que no es necesario para el juego del Fútbol Club Barcelona. Nada, no pagaría 0 euros, pagaría por Neymar. ¿Y cambiarías a Dembélé, por ejemplo? No. Bueno, me parece algo muy importante. Eso va a hacer de nuevo que el equipo realce todo su valor, su poder y va a hacer que Neymar se convierta de nuevo en la estrella que en realidad es, con toda su experiencia y el showman que es él en realidad, para que todos nos sintamos felices al verlo actuar en el campo. Burda de bueno. Y un sudamericano regresará a un fútbol que ya conoces, el caso de Alexis Sánchez. El chileno aterrizó este miércoles en Milán para finiquitar su traspaso al Inter. Sánchez llega cedido por el Manchester United, de equipo con el que no tuvo el mismo éxito que en clubes como el Barcelona o tal vez en el Arsenal. Sánchez en Italia ya militó en el Udinese entre el 2006 y 2011, aunque en 2 periodos distintos fue cedido a Colo-Colo y a River Plate. Ahora con el conjunto nerazzurro estará a préstamo por 1 año sin obligación a compra. Eso sí, el Inter pagará gran parte del sueldo del jugador chileno. Así que hay muchos movimientos, como te digo, Mariali, que ver qué pasa con Mauro Icardi, una situación bien complicada que tiene en el Inter. Ya dijo la directiva del Inter que está descartado, no va a jugar en el conjunto nerazzurro. Bueno, hay tanto movimiento y no todo en el mundo del fútbol que Neymar va a estar en La Casa de Papel.
Así es. Lo digo, cualquiera pensaría dedíquese al fútbol, esté en eso, pero la verdad es que La Casa de Papel ha resultado ser pues una serie muy famosa. Sí. Todo el mundo quisiera estar allí y es tendencia. Estoy segura que Neymar probablemente se convierta en tendencia y también las opiniones estarán encontradas. Bueno, es la influencia que tiene el fútbol en este momento en el mundo del entretenimiento, ¿no? Claro. Y viceversa, porque entonces vemos series como esta que muchos jugadores, personas del entretenimiento, o sea, lo que es deporte e inclusive política, le gustaría estar quizás en algo tan famoso como La Casa de Papel, ¿la ves? Sí, sí, claro. Yo comencé a verla, tengo que reconocerla, porque todo el mundo, eso es una... Bueno, hablamos como en un mes. En un mes, ok, sí, para ponerme al día. Mientras tanto, ustedes no se muevan, ya regresamos con mucho más. Luis Gerardo, gracias. Esta noche te veo en Deportes CNN. Así es, ahí los espero. Ya regresamos. Juan Carlos López, buenas tardes. Te imagino que como todos los días tenemos mucha información en Directo USA. Y como todos los días, aunque hay una noticia muy importante, que es el avance de un huracán por Puerto Rico, que va a tocar de alguna manera a República Dominicana, que va hacia allá, hacia la Florida, pues el presidente Trump se la pasó durante el día hablando del huracán, pero también insultando a Puerto Rico, diciendo que es uno de los lugares más corruptos del mundo. Sí, ahí es donde habla el presidente. Pues veremos cómo sigue. Ojalá la tormenta no deje nada, pero la tormenta política no termina. No, definitivamente, y más cuando se llama también lo mejor que le ha pasado, que le pudiera pasar a Puerto Rico. Estoy segura que vamos a tener todos los detalles en Directo USA. Muchísimas gracias, buenas tardes. Feliz tarde. Miles de personas se enfrentaron en la que se considera la mayor batalla de tomates del mundo. Es la tradicional tomatina que se celebra cada año en Buñol, España. Las autoridades repartieron 145 toneladas de tomates y más de 20.000 entradas para turistas y locales. Se cree que esta peculiar guerra se originó de una disputa espontánea entre los aldeanos de Buñol ocurrida en 1945. Y de esta manera terminamos esta edición de Panorama Mundial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quedan ahora en sintonía de Directo USA con Juan Carlos López. Será entonces hasta este jueves cuando regresemos con mucha más información. Que tengan feliz tarde.